¿Qué se dedica Sí, ahorita? ese man Es qué. que soy asesor comercial de un banco. Sí. De hecho, soy el cura. Usted me va a meter en problemas Sí. con esos apuntes. Gente, bienvenidos a otro episodio del Podcast del Día. Mi nombre es David Bonilla Macías y durante los últimos 15 años me he dedicado a acompañar personas, parejas, familias y empresas desde la psicología clínica y organizacional. Y en este espacio hablaremos de las historias de esos días que nos cambiaron la vida. Historias apasionantes, divertidas, pero sobre todo inspiradoras. Historias que nos llevarán por un mundo de reflexiones a esos laberintos que solo nuestro cerebro reconoce y guarda, para recordarnos que solo un día es suficiente para tener una historia que contar. Bienvenidos a este nuevo episodio. Bienvenidos a otro episodio del Podcast del Día. Hoy con uno de estos invitados que hemos pensado para que nos acompañen en esa travesía de hablar de la vida, de encontrarnos en esos días que nos cambiaron la historia. Mi querido Camilo Tavera, ¿cómo vamos? Muy bien, David. Muchísimas gracias por la Uy, invitación, por el Oiga, espacio. hermano, gracias a usted por haber sacado tiempo de su agenda, que sé que... No. No, contentísimo, ¿verdad? Muy contento cuando me hizo la invitación y todo, pues brutal Qué acá. bueno, qué bueno. ¿Qué más, Cami? ¿En qué andas? ¿Cómo va la vida? Bien, trabajando, estudiando, como muy enfocado en esas cosas ahorita ya. Ok, Lo que le ok. comentaba hace un rato, cerrar el ciclo ya de la tesis y continuar. Buenísimo, buenísimo. Sí. Yo sé que de pronto para algunos van a decir, bueno, pero ese señor ¿a qué se dedica Sí, ahorita? ese man Es qué. que soy asesor comercial de un banco. Sí. De hecho, soy el cura. Usted me va a meter en problemas Sí. con esos apuntes. Bueno, Camilo, ¿en qué andas, hermano? ¿Quién es Camilo Tavera? Cuéntanos un poquito para la gente que no te conoce. ¿A qué te dedicas? ¿Qué pasa contigo en la vida? Bueno, gran pregunta, ¿no? ¿Quién es Camilo? ¿Quién es Camilo? Esto Mm. parece entrevista de trabajo. Sí. Bueno, soy artista plástico. ¿Quién es Camilo? Qué gran pregunta, ¿verdad? Pues Camilo es una persona que le gusta dibujar. Camilo es una persona que le gusta centrarse en su oficio. Soy tatuador hace unos 13 años. Ok, Y desde ahí me he enfocado fuertemente como en llevar ese oficio como lo más que permita mis capacidades, llevarlo a otro nivel, ¿no? ok. Desde su concepción hasta su ejecución, ¿no? Desde Ok. la idea hasta su ejecución. Entonces, como que siempre me he movido como en ese círculo de la imagen, de la ilustración, del dibujo, de la pintura, del tatuaje. Creo que es como el lenguaje que encontré para comprender el mundo, diría yo. Ok, buenísimo eso. Cami, una pregunta. Yo sé que esto va a sonar a pregunta de cliché ahí, o sea, esta me la aprendí en... Duele mucho. Solo preguntan un montón. Sí. Es que duele, depende de dónde lo chupe. Depende, sí. Y la verdad, sí va uno a ver y... No, pero ¿cómo llega uno a tomar la decisión? O qué pasa para que uno, pues es que no sé, desde mi ignorancia, que es bastante, ¿cómo uno toma la decisión de volverse tatuador? O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo es ese contexto? Bueno, yo creo que eso puede reflexionarse según las épocas, ¿sí? El Ujú. tatuaje realmente incursionó en la sociedad como en el año 20, Ok, ¿sí? 1920. Y siempre se mantuvo como en los sectores bajo perfil de la sociedad. Entonces Ok. era el motociclista, el ladrón, era el que estaba en la cárcel, era la prostituta, era como todas estas cosas estigmatizadas, ¿no? Entonces el tatuaje como que no tenía una influencia tan poderosa, pues cuando yo empecé, realmente se seguía viendo como para este tipo de personas. No es Ok. como hoy en día, que es parte de la búsqueda de la identidad, ya como un discurso consolidado, que es como se tatúan los futbolistas, se tatúan los actores, se tatúan los cantantes, entonces es algo que ya hace parte de nuestra vida, que ya está normalizado, ¿sí? Que algunas veces nos encontramos con prejuicios, pero pues es parte de, ¿no? Entonces, en ese momento, a mí me influenció un primo. Ok. Un primo, yo tendría por ahí unos 13, 14 años. Ok. Y mi primo, pues él tatuaba a los ñeros del barrio y toda la vuelta. Era una cosa muy rudimentaria, porque esa era la visión que existía en el momento, ¿sabes? Ok. No se tenían tampoco muchos avances en cuanto a bioseguridad.
Ok, ¿sí? ok. O sea, era en Sí, la era una cosa, casa. claro. Entonces, cuando yo tenía esa edad, más o menos 14 años, mi primo, él tatuaba con un portaminas y un motor, Ok. hechizo. Y él siempre tatuaba con allá los ñeros del barrio. Yo vivía en ese tiempo en la Isla del Sol, se llama ese barrio, ahí por Ok. Magdalena. Ok, ok. Eso, Saludos a la gente a la de la gente isla. de la Isla del Sol que nos está escuchando. Y entonces, pues como yo he dibujado toda la vida, mi primo me dice, venga, primo, hágame acá el nombre de mis hijos, que ta, ta, ta. Entonces, venga para acá. Era dibujar sobre la piel, Ok. ¿no? Era bastante interesante. Yo era un niño, entonces era muchísimo más curioso. Y la experiencia fue increíble. Fue no, un montón rudimentaria. No, no habían paños. Entonces Ok. cortamos un pedazo de camiseta a la manga y limpiábamos con el pedazo de la camiseta. No teníamos guantes, eran portaminas, era la habitación de mi primo. Ok. Pero todo eso era irrelevante. Eso era irrelevante. Lo que realmente estaba pasando ahí era que se estaba construyendo esa idea a través del ejercicio de tatuar a mi primo, ¿no? Esa idea de ser tatuador, de, mire lo que se puede hacer con el dibujo, ¿sí? Ya no tengo un lápiz, ya no tengo un papel, pero tengo una aguja y tengo una persona que quiere llevarse ese dibujo. Entonces eso me parecía, pues, magnífico, magnífico. Ya con los años, pues obviamente hay una conciencia sobre el oficio que nos dice que hay que tener una bioseguridad, que hay que tener un nivel si uno quiere como avanzar en esto. Ok. Y empieza también ya, bueno, ya yo me volví tatuador con los años, ya póngale a los 23 años que yo haya ya definido que quería ser tatuador, Ok. ¿sí? Me voy a dedicar a esto, incluso abandoné la universidad para ser tatuador. Y desde ese tiempo para acá yo le pongo que eso era por ahí 2010, 2009, donde el tatuaje ya estaba como siendo más visible, donde era mucho más aceptado. Las personas en ese momento, pues como los que querían ser rebeldes, pues el tatuaje era la oportunidad para Sí, hacerlo. de acuerdo, de acuerdo. Y ahí empezó a crecer. Y ahí O sea, empezaron. que es un tema reciente, ¿no? Estamos hablando de Sí, 15 años sí, donde se sí, 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 populariza el sí. tema de los tatuajes. Totalmente, Ok. totalmente. Y yo creo que su popularidad también se debe a los realities que empezaron a surgir en ese momento. Recuerdo mucho que el primero que surgió se llamaba Miami Ink. ¿Ah, sí? Ajá. Eso, es desde ahí que empezaron todos estos programas y salieron varios realities, entonces claro, eso ya era como, ya esa información era televisiva, ya Ok. había personas de estatus con muchos tatuajes y toda esa vuelta, Ok. ¿sí? Empresarios. Se hizo mucho más notorio, a modo como de estudio de historia Sí, del sí, sí. tatuaje, todo lo que pertenece al tatuaje oriental. Los yakuza, desde su ilustración, desde todo eso. Entonces toda esa información empezó como a llegar más, a popularizarse más. Y bueno, la gente que estaba interesada en el tema, ¿no? No, pues básicamente por ahí va la cosa. Por ahí, básicamente. Dice que por favor colabore preguntando, ¿no? Me quedé escuchando un podcast yo acá. acá. ¿Y yo qué más le digo? Pero básicamente, en esencia es Perdón, así. es que está buena la historia, me gusta la historia. Ven, lo siento, me quedé viendo televisión acá. En el reality. Sí. Cami, ¿cómo me estabas hablando de la historia? ¿Cuál es la historia? Porque, pues, en el tema del tatuaje entiendo que hay un montón de posibilidades. Es decir, uno como que dice, me va a mandar tatuar. Pero cuando uno se enfrenta a la pregunta y es, ¿qué se quiere hacer? Entiendo que hay como unas corrientes, que no todo es la misma vaina. O sea, como que uno desde el desconocimiento uno termina diciendo, es como, pues yo me quiero tatuar. Y ahí Sí. aparece esos referentes que tú dices. Cuéntanos un poquito de esa historia, cómo entender esto para la gente que de pronto dice, oiga, yo me quiero tatuar, o incluso para esos papás que están ahí como diciendo, es que esto termina siendo el estigma, todos esos paradigmas que tenemos, Sí. guiarlos un poquito frente a esa información que tú manejas. Bueno, yo pienso que es importante también la época en la que estamos viviendo el tatuaje, ¿sí? Que es donde se ha incrementado el nivel, el estudio y como consecuencia los estilos del tatuaje. Okay. Tenemos ya claro que el pionero en esto, digámoslo ya en su composición, en armonía, que hay una cuestión de diseño detrás, es el tatuaje oriental, Okay. ¿sí? Todo lo que, si vemos estos dragones, estos kois, las flor de loto, con unas olas que a veces uno no pensaría que son olas si uno no tiene el ojo educado, que son como una serie de composiciones de todo el cuerpo, se llaman bodysuit. Entonces ahí ya hay una complejidad de la imagen, ese es el tatuaje oriental. Él pone como estos conceptos ahí sobre la mesa. Okay. Antes de eso, era como el tatuaje tipo tribal, de las
muchas tribus que han habitado este camino. Se han encontrado momias de 3000 años que tienen tatuajes de animales, de plantas, de cosas así. Pero Ok. todo era negro, sólido, el bloque con la forma. Ok. ¿Sí? Haga de cuenta un pictograma. Ok, ok. Eso, así era como el tatuaje. En Oriente, como fueron mucho más estudiosos, una cantidad de historias de su pintura y como consecuencia se llegó a la ilustración del tatuaje como tal, muy popularizado por los yakuza. Entonces ahí ya tenemos como el primer estilo. Identificaba una zona, una época, todo eso, ¿listo? En otra parte del mundo, ahí está el oriental, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. en otra parte del mundo, por ahí en la Polinesia, ¿sí? Están los maori, los tribus Ok, los sí. maori, que ellos obviamente los identificamos fácilmente ahora por la calidad de sus tatuajes, ¿no? Estos tribales que tienen en el rostro, que identifican los estatus, las profesiones, todas estas cosas que pasan dentro de su comunidad. Ahí tenemos otro tipo de otro estilo, Ok. que es el tatuaje tribal maori. Porque está también el tribal noventero, el de las puntas, el metalero, el que se reconoce un poquito más como ese tipo de cosas que también hace parte como del tatuaje tribal más Ok. contemporáneo. Entonces, bueno, entonces ahí ya están estos dos, ¿no? Ujú. Volvemos como a los 20, ¿sí? Donde uno de los pioneros es Sailor Jerry y ahí empieza el tatuaje tradicional americano, Ok. ¿sí? ¿Y ese es cómo? Y ese es, ¿cómo le defino yo este tipo de dibujo? Pensemos en el cartoon, pensemos como un poquito en Popeye, Ok. en este tipo de imágenes que, digamos, no son como ese tipo de dibujo que está construido con los cánones específicos que se construye un dibujo, sino son, en el buen uso de la palabra, o en el buen sentido de la palabra, son como dibujos más desproporcionados, más chuequitos, muy puntuales, muy básicos y que también estaban encasillados en un contexto que era más que todo para los marineros, Ah, ok. ¿sí? Ok. Entonces los marineros en muchos de sus viajes, ahí relatan las historias, llegan a la Polinesia, se encuentran con esta estética, ¿no? Y entonces ellos también empiezan como a hacerse sus tatuajes. Hay como una serie de imágenes que identifican esta época y es que es la pin-up, la modelito, el marinero, la golondrina, Ok. el barco, el ancla, todas estas cosas que hacen referencia al mar, la brújula, todas estas cosas. De ahí, eso es lo que nos entrega el tatuaje tradicional, aparte de incursionarlo en una sociedad como la conocemos hoy, ¿no? Ok, ok. Entonces, ya más adelante, ahí ya no sé, ahí divago un poquito en fechas, no tengo sí, ese sí. dato, pero ya llegan tendencias como la nueva escuela. Ok. ¿Sí? A este tatuaje tradicional que le hablo inicialmente, a ese se le dice la vieja escuela, Ok. el old school tatuaje tradicional. Llega la nueva escuela, que es otro tipo de tatuaje que ya está, en su morfología está pensado como desde la caricatura. Ok. La exageración de los rasgos, de las proporciones, obviamente entendido desde la anatomía, ¿sí? O sea, hay una línea muy delgada entre lo que está desproporcionado con conocimiento y lo que está mal hecho, porque no está el conocimiento. Hay una línea muy delgada que separa eso, ¿sí? Literal, la línea delgada. Ese es un juego de Sí, palabras. sí, sí. O sea, si la Entonces, línea está muy gruesa, ya usted tiene problemas en su claro, tatuaje. claro, porque uno puede ver, uno dice, uy, eso es tradicional, o uno dice, uy, eso está chueco, pero para eso hay que ir educando el ojo, por eso hay que indagar, por eso hay que... El problema de llegar uno con Camilo. Mira, Sí. mi set de tatuaje, ¿usted qué es esa porquería? No, yo procuro no ser despectivo con esas cosas, ¿no? Porque, Con esas cosas. pues, peor la Se, embarré, se peor. llaman tatuajes. Vamos a editar esto en el... Bueno, Ok. entonces ahí están, tenemos el tradicional, Ujú. ¿sí? Que pues ya, como lo hablamos, no es una imagen que nos ofrezca mucho en cuanto a conocimientos artísticos, Ok. ¿sí? Técnicas y proporciones y estándares y esto. La nueva escuela, que sí tiene una exigencia del dibujo y un conocimiento de las proporciones, de las anatomías, de todo eso. Entonces, llega después, bueno, otra característica fundamental de la nueva escuela, que es el color. Las vibraciones del color, los contrastes, todo full color, más la exageración de los rasgos, pues ya tenemos como una identidad gráfica propuesta Ok. por una época. Ok, ¿Sí? ok, me Entonces gusta ahí eso. está. Chévere. La otra. La otra, llegan los realismos. Ok. Realismo sombra, realismo color, a finales de los 80, mediados más o menos, ya había un personaje que se llama Paul Booth, mucho antes. Pero digamos, en esa época más o menos es cuando Paul Booth pone sobre la mesa la técnica del sombreado, ¿no? De las diluciones, de la velocidad. Y él es un personaje que siempre inclinó su obra como hacia lo oscuro.
un tanto demoníaco, un tanto oscuro, como todas estas cosas. Entonces lo que él tatúa son como demonios, seres de la oscuridad, como este tipo de imágenes, pero con una calidad abrumadora para la época. ¿Sí? Fue de los primeros en mostrarnos las posibilidades técnicas que se pueden descubrir con el tatuaje. Ya no era como una sola aguja, que así lo hacía el tradicional. Es una sola aguja gruesa y con esa misma aguja hacemos todo. Que así lo hacía mi primo. Que así lo... Casi. Pues imagínense que eso era una cuerda y una guitarra. No. Sí, y en las cárceles normalmente construyen las agujas con cuerdas de guitarra. Bueno, ahorita hay más acceso a eso, ¿no? Anteriormente. Ok. Están los relatos de... Bueno, Buenísimo. a ver, si ahorita hablamos de, Por favor. de lo chirri, por así decirlo, dentro del tatuaje. Que eso es parte esencial de la historia del tatuaje. Claro, claro. ¿Sí? Ok. Sí, gracias a eso es que pudimos ver lo que no se tiene que hacer. Ok. Sí, porque es real. El mal ejemplo. El mal ejemplo, que termina siendo muy bueno. Ok. Entonces, bueno, llegó el realismo sombras y realismo a color. Ok. ¿Sí? Entonces estas dos cosas iban muy de la mano. Y sí, siento que fue el realismo lo que hizo que muchas técnicas avanzaran. El realismo, si bien no ofrece una propuesta artística, sí tiene una exigencia en la técnica. Es muy exigente ejecutar un buen realismo color. La fidelidad, la inyección del color, que quede bien, digamos, sólido o saturado, que es como nosotros decimos ahí, para inyectar el color. Y bueno, eso fue el boom. Creo que hasta hoy en día pues hay otras vanguardias, digámoslo así, que se me escapa. Pasa un montón en la historia. Se me olvidó lo que estaba hablando. Sí. De tatuajes. De tatuajes. Sí, estamos hablando de tatuajes. Sí, entonces tenemos como otras corrientes del tatuaje que digamos son más específicas en su técnica. Como que un relleno, un punto, y se soluciona un tatuaje, una imagen bien bonita y Con el realismo no, aquí hay que hacer unos degradés, necesitamos una paleta de color grande, necesitamos, bueno, como esas cosas, ¿no? Entonces está oriental, vieja escuela, nueva escuela, realismo color, realismo sombras. Ahorita está en tendencia el black work y el dot work. El black work son todos estos tipos de trabajo que si bien tienen un acercamiento al tribal, para mí, ¿sí? Tribal es como un poquito más expresivo, ¿sí? Es muy usado para cubrir tatuajes que ya no quiere uno tener. Entonces, digamos, este brazo ya no me gusta, entonces me lo mando de negro con unos manchones expresionistas, es una cosa súper invasiva, ¿sí? No siempre resulta bien, pero cuando resultan bien son unas cosas estéticamente muy bien construidas. Creo que principalmente para esa categoría lo que hay que tener claro es la armonía de la imagen o del movimiento de esos trazos con el cuerpo, ¿sí? Que para eso ya se necesita un estudio. Coger, improvisar, todo eso es válido, todo se puede, pero pues uno piensa en ciertos resultados estéticos. ¿Sí? Entonces por eso también siempre es importante saber uno con quién va. Entiendo. Es como eso. El dot work es el puntillismo, que es el tatuaje que se construye con solo línea y punto. ¿Sí? Que también es un estilo, una forma de resolver un tatuaje sencilla y muy bonita. ¿Sí? Y está ¿qué otra se me escapa? Está el handpoke, que solo con la agujita, la pegan como en una maquinita que hay que encontrar como una de crochet. Un bastidorcito, la agujita y es así a mano. No se necesita ya el cable, ya no hay como una corriente manejando la velocidad, nada, eso es punto. Pucha, pero durísimo, ¿no? Sí, bonito. A mí se me hace como formas de hacer. De hecho, es muy cercano a las formas tradicionales del tatuaje. Lo que hablábamos ahorita de la Polinesia, ellos construían sus agujas con muchas cosas, desde un colmillo de tiburón hasta las punzas de madera, ¿sí? Con piedras cortadas, con todo lo que cortara chuzara, sí, se hacían los tatuajes. Entonces, bueno, esos son como los estilos, pues ya ahorita con toda la información, cómo ha crecido el tatuaje, pues salen dentro de las convenciones categorías nuevas. Entonces está la categoría libre, ¿sí? Que realmente las oportunidades que he tenido para ser jurado, no tenemos claro que es una categoría libre, porque yo siento que tampoco se trata de mezclar todas las cosas o todo lo que se nos ocurra, porque no todas las cosas van a funcionar, ¿no? Sino es una categoría que ahorita todavía divaga mucho en cuanto a sus especificaciones. Oye, Camilo, pero me llama mucho la atención y como te decía ahorita, me quedé viendo un podcast aquí contigo. Pues uno como que desde afuera es supremamente ignorante. Ya he dicho 3 veces mi ignorancia en este podcast, estoy abrumado. Porque uno se imagina que eso es coger una máquina y hágale, ¿no? O sea, desde y así aquí, lo asume ¿no? mucha desde gente. Aquí. Sí, claro. Y así lo asume mucha gente realmente. También por eso
digamos, pasan las cosas que pasan, ¿sí? Ujú. Hay gente que por asumir esa posición, verlo desde lo fácil, llegan, compran una máquina, cogen y empiezan es a dañar gente como un berraco. Y dañar no solo me refiero a que el tatuaje quede mal, ¿sí? Ujú. Dañar me refiero a que como no hay un conocimiento, como lo toman tan a la ligera, no hay un conocimiento de la bioseguridad, de la higiene, hay infecciones, hay ampollas, ¿sí? Hay una cantidad de Queloide que cosas, se ve. no los queloides, no, una cantidad de cosas, ¿sí? Claro, y que Las además- alergias son brutales, las alergias, Ok. o sea, una sala de procedimiento que no esté bien protegida, bien Ujú. cubierta, pues es todo el campo posible para cualquier cultivo de bacterias. Claro. Y yo he visto, ¿sí? Como infecciones de verdad muy avanzadas, que en parte también tiene que ver con el cuidado del cliente, pero en Ok. esencia el tatuador tiene que ofrecer todo en condiciones óptimas para desarrollar Ok. el tatuaje. Ok, Camilo, ¿qué se estudia? O sea, ¿se estudian todo esto que tú estás diciendo? ¿Hay academia? ¿Cómo funciona la cosa? Actualmente se están generando proyectos de pedagogía, por así decirlo, con el Ok. tatuaje. Pero realmente esto es un oficio que pues siempre se transmitió como bajo el perfil del aprendiz. Ok. El aprendiz. Entonces viene una persona, eh, digamos, tatuadores que tienen sus aprendices 5 años. Ah, ok. Y en esos 5 años usted no va a hacer ni un tatuaje. Va a En esos aprender. 5 años usted va a aprender cómo se arma la sala, ¿sí? Usted va a llegar temprano, usted va a abrir, usted va a cerrar, usted va a hacer el aseo y a usted no se le va a pagar, sino con el conocimiento. Ok. Y cuando el maestro sienta que su aprendiz está listo, lo pone a tatuar como el tiempo que él considere. Y cuando él considere, le dice, usted ya es tatuador. Y en esos procesos a muchísimos tatuadores anteriormente, ¿sí? Les tomaba hasta 10 años. Podrían llegar en un aprendizaje de 10 años. ¿Sí? Es una Y lo maestría. asumía. Claro, era una cosa, es que era como el honor que está detrás de las cosas, ¿no? Como Ok. el mérito. Yo me lo gané, yo hice esto, yo ta, 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 ta. Y lo aprendí de la mano del áspero, del duro, ¿sí? Ok, Que ok. me dice, este man es un duro, mire. Por ejemplo, volvamos al caso de Oriente. Ujú. Allá no pueden ser tatuadores si no vienen de familia que sean Anda. tatuadores. Actualmente no sé si eso siga vigente, no creo, porque pues ya Sí, esto ya sí, es- pero era así. Y allá Ok. que cualquiera que quiera ser tatuador, no, tú no eres hijo de un tatuador. Y es una cosa que se va transmitiendo de generación en generación. Ahorita ya van para el Orioshi cuarto, ¿sí? Que la familia de los Orioshi son como una generación, ¿sí? Llevan 4 generaciones, o sea, como 400 años, ¿sí? Esa Tatuando. familia tatuando, ¿sí? Entonces uno dice, pues marica, o sea, ahí nos llevan más de 150 años de tatuaje, Claro. que no solo implica tatuar, sino implica el estudio del dibujo, ¿sí? De las artes, que implica todo el compromiso que el oficio requiere, que implica una ética que parece estar no tan vigente en algunos aspectos hoy en día. Claro. Entonces, bueno, eso era en ese tiempo. Actualmente, tú vas y te compras la máquina y tienes el amigo que está loco por tatuarse. Y eso se vale, o sea, también, o sea, es la forma. Sí, Yo sí. también aprendí así, Ok. ¿sí? Pues no fue como tan masticado, ¿sí? También hubo que guerrearla, pero tampoco pasé por la época donde tuve que ser aprendiz 5 años. No tuve como esa fortuna de tener un maestro. Ujú. Em, Vi toda la transición de las máquinas. Por ejemplo, la generación antes de nosotros de tatuadores, ¿sí? Ellos tenían que soldar sus agujas, Ok. aguja por aguja, y había todo un protocolo. Entonces ellos, joder, madre, eso era una semana haciendo 100 aguas, por decir algo, ¿sí? Ujú. Hoy en día no, hoy en día, ay, aló, me envías una caja con... Se compran hechas. Claro, entonces el Ok. tatuador omite esa parte del proceso, ¿sí? Ya sabe que hay unas referencias específicas, ¿sí? Se ahorra esa información y tiene el espacio total para dedicarse al estudio artístico para desarrollar otro nivel de tatuaje, Oye, buenísimo eso. que me parece esencial. Y mira que con eso que tú mencionas al final termina siendo pues una profesión, o sea, esto es de Totalmente, yo años, creo, sí, ¿sí? sí, sí. Que incluso rompe con el paradigma del desocupe, de que es que no tiene nada que hacer y entonces es que es un vago, pues hablando de un Sí, poco desde sí, la creencia, sí. pero pues siéntate, ¿cuánto tiempo alcanzas a estar tú tatuando a una persona sin parar? Sin parar. Sí, Uy, yo he hecho sesiones, o sea, sin parar, sin parar, sin parar. Una paradita, sesiones así como de 7, 8 horas, sin parar. Pero yo he hecho tatuajes, póngale de 22, 23 horas en convenciones, donde hay como unas respectivas pausas, Ujú. pero son las 20 y peguere de horas dándole. ok. ¿Sí? Y ahí uno se tendría que preguntar cuántos serían capaces de
dedicarse disciplinadamente, concentrados, Totalmente, enfocados, o sea, mira todas totalmente. habilidades que se Sí, desarrollan sí. en un ejercicio como esto, ¿no? Porque no hay, desde mi lógica, no sé, tú me corregirás, no hay chance al error, ¿no? O sea, No. pucha, creo que esto No, es no, un no tema de hay un precisión. chance de error, aunque pues ya tenemos claro que el error es un gran maestro. ¿Sí? Dentro de mi Es que propio... qué pena, se me fueron Pero es 3 rayitas real. en la cara. No, pues por ejemplo, a mí me pasaron como cacharritos, ¿sí? Ujú. Que era prueba y error y así iba entendiendo. Pero también eran como errores que, gracias a que ya había estudiado cosas de dibujo, podía solucionar sin que el cliente se diera cuenta. Ok, ¿Sí? Entonces, ok, uy, me salvé. ok. ¿Sí? Como llegaban errores irreversibles. ¿Sí? Irreversibles. Es que qué pena. El Claro, yin y yang hacer... quedó cuadrado. Sí. Ah, era un Jinjan. Y uno ahí con mero pez. Entonces uno dice, bueno, sí, son cosas, sí hay que sentarse a estudiar y yo creo que el crecimiento dentro de este oficio está netamente ligado como a las intenciones que tenga el tatuador, Ok. ¿sí? Porque también al ser visto o al ser subestimado, siento yo, y lo cogen tan a la ligera, entonces, claro, es un oficio agradecido, yo solo tengo que aprender a resolver un tatuaje y me gano la luca, y está bien y no aprendo más de allá. Ujú, Que yo no digo que eso esté mal, es una ujú, forma en la que el tatuaje es ok, también, ujú, ¿sí? Pero está también el otro perfil de tatuador que tiene unas búsquedas mayores para eso, ujú, ¿sí? Que quiere estudiar artes, que quiere aprender a dibujar, que quiere aprender realmente sobre estos conceptos que hacen que uno pueda desarrollar una imagen y que sea agradable, claro. ¿sí? Porque listo, ay, no es que yo también dibujo y se expresa y hay una serie de conceptos en la imagen que uno ve la imagen y uno no ve qué pasa aquí, ¿sí? Como que Ujú, no solo es el concepto, sino cómo yo manejo las técnicas para hablar de eso que quiero hablar, ok, ¿sí? ok. Y construyo esa imagen y todo eso es una forma de pensamiento y ya cuando eso está resuelto, esa forma de pensamiento se convierte en un tatuaje, Entiendo. ¿sí? Es Ok. como una extensión del dibujo, es una extensión de las artes, Me gusta una eso. consecuencia de eso, Ok. ¿sí? Ven, te pregunto, Camilo, cuando uno, digamos que uno se empieza a preguntar todo esto que tú estás Sí, haciendo, tú terminas estudiando artes plásticas, eso, artes plásticas, ¿sí? artes Artes plásticas y plásticas. visuales, sí. ¿Eso pasa antes de querer ser tatuador? Sí, ¿Eso siempre totalmente. Sí, estuvo? sí, sí. ¿Cuál es el orden de esos días? Bueno, yo dibujo desde que tengo memoria, Ok, ¿sí? Lo que le decía ahorita, para mí el dibujo es como mi vida. Ya, ok, o sea, ok. yo no me quitan un lápiz, ya yo no sé qué hacer. Eso. Entonces, pues yo siempre desde pequeño yo quería hacer dos cosas, o astronauta o pintor, Ok, ¿sí? ok, Una dentro de mi realidad, otra muy lejana de mi realidad, otra en la luna. ok. Pero bueno, estaba bien. Entonces, Buenísimo. para mí siempre fue primero dibujar. Ujú, Hoy en día sigue siendo para mí como lo importante ok, dibujar. En unos años yo me veo más como un pintor que como un tatuador, ¿sí? ok, Obviamente yo le estoy muy agradecido al tatuaje, amo tatuar, me encanta tatuar, pero yo me siento yo, ¿sí? sí, sí, sí. Cuando pinto, cuando dibujo, Ok, mucho más que cuando tatúo. ok. Sí. Buenísimo eso. Bien, Camilo, cuando hablamos de los días que nos cambian la vida, ¿qué pasa con la familia el día que tú dices voy a ser tatuador? Porque es que yo creo que eso no debe ser fácil, ¿sí? O sea, No, si no, es yo creo difícil que... decir que uno se va a tatuar, ahora ahora imagínate imagínate yo, decir que sí. soy el que va a tatuar. Y yo me tatué. Y así. Bueno, sí, ahí pasan muchas cosas. Primero, pues yo vengo de una educación católica, una familia conservadora donde Ok, esto está mal visto, ¿sí? ok. O sea, sin darle como tanta vuelta a ese punto. Entonces, claro, cuando yo llego, mamá, es que quiero ser tatuador. Ay, Camilito, ¿usted por qué va a hacer eso, papito? O sea, ¿qué va a hacer de su vida? Tatuador. Ujú, ¿Y eso cómo es? ¿Eso cómo funciona? Pues mi mamita, ella es puro amor, ella pues obviamente ella es ama de casa, ok, ella se dedicó a nosotros, ok, ¿sí? ok, Entonces ella no tenía como una forma económica de ayudarme, pero me dio su apoyo moral. No estaba de acuerdo, ok. ¿sí? Pero Importantísimo. sí, no estaba de acuerdo, pero yo lo apoyo. ¿Sí? Yo ahorré 2 años de a 1.000 y 2.000 pesos. Yo trabajaba de celador por ahí en un edificio cerca de la Universidad Nacional y ese trabajito me dio de a 1.000 y 2.000 pesitos por 2 años para comprar el primer kit de Viuda Negra. Ok. Viuda Negra era una tienda hace 13 años. Ahora ¿El sí. kit es qué? ¿De El kit de máquinas? Ah, máquinas, ok, sí, con ok. una Qué fuentecita. pena que es que no sé qué es Sí, sí, vida sí, no, y yo negra. aquí hablando como si todos supieran, ¿no? pero sí. Todos Entonces ese todos los que kitcito, escuchan el podcast. Ah, obvio, Viuda obvio, Negra. yo también lo Obvio. tengo. Había un kitcito que Ok. venía con una fuente, una máquina, pigmento, 2 agujitas y un pedacito de piel ahí sintética, que eso era como un foamy,
ni siquiera era piel sintética, ¿Para ensayar? para ensayar. Anda, ok. Yo no tenía ni idea de eso, cómo se armaba, El mismo man que me la vendió, medio me explicó. Ok, Y ya, dile, prueba y error. ok. Y yo llego con eso a la casa y mi papá bajó un día, yo ya estaba ahí practicando. ¿Y eso qué es? Y pues una máquina de tatuajes. ¿Usted se va a poner a tatuar? Yo sí, voy a tatuar. Ostras, esas maricas que usted consigue. ¿Qué usted qué va a hacer con eso? Degenerados, que Claro, durísimo. Así lo veían ellos. Así lo ve mi papá. Mi papá siempre fue mucho más estricto, ¿no? Con estos temas, mucho más conservador. Entonces, claro, ver a su hijo que mechudo, que tatuado y todo eso, pues, algo está haciendo mal. Claro. ¿Sí? Que en el fondo, pues, él sabía que no, pero pues él no estaba de acuerdo tampoco con esa profesión. Entonces, de momento, como que me dijo, no, usted no tatúa acá. ¿Sí? Entonces, pues, nosotros vivíamos en Patio Bonito, uno tenía que hacer domicilios más para dentro de Patio Bonito, que se pone más fea la cosa. Por allá alguna vez tuve un susto como con muñeras, cosas así, compartiendo esas cosas con mi papá, entonces él tomó la decisión, no se exponga, tatúe acá. Ok. Ya fue mucho más tranquilo. La lluvia. Sí, Sí, ya también está. es que ¿qué suena? Y ahí ya como que pues se relajó en parte la cosa, ¿no? Ok, ok. Pasa todo esto, arrancas a tatuar y ¿cómo profesionalizas todo este tema? Porque pues digamos que pues desde el conocimiento que tengo de ti, aparece Oruga, tener un salón, ¿cómo llega uno a tomar esas decisiones con, pues ya tú entendiendo el Sí. tema del arte y demás, ¿sí? Sí. Pero digo yo, estoy tratando un poco de interpretar la cosa porque sé que mucha gente que nos escucha y nos ve a nosotros, pues nada tiene que ver con estos temas y Sí. pues de pronto sus hijos están por ahí interesados, pues que sepan cómo funciona esta cosa, se vive, no se Ujú. vive, se disfruta la vida, esto está asociado a la droga, a la vida bohemia, o sea, creo que conocerte permite romper todos esos paradigmas, ¿no? Ujú. ¿Cómo funciona para ti, Cami? ¿Cómo funciona el crear un negocio en esta industria? Bueno, en cuanto a la profesionalización, considero que está en el estudio de las artes. Ok, Creo que eso es esencial, ok, porque en las artes también se genera como una sensibilidad hacia la imagen, ok. hacia el desarrollo de la imagen. Y ahí entra como, no sabría cómo llamarlo, yo diría que como una cuestión también de compromiso y ética en tomar estas herramientas que me dio las artes y ofrecer una asesoría desde ahí, Ok, ¿sí? Ya no llegaban acá como que, ay, ¿qué diseños tiene? Entonces le sacó el catálogo con 20.000 peces, delfines, arañas y que así era como se manejaba, ujú. ¿sí? Quiero ver un libro de diseños. ¿Qué se quiere hacer? No tengo ni idea, quiero ver el libro, entonces tengo el libro. Y se hacían el tatuaje normal. Yo prefiero que esa persona me diga que le gusta. Ok, Yo prefiero que esa persona me diga por qué se quiere tatuar, qué le gusta, qué no le gusta, cómo se lo imagina, dónde lo quiere, ¿sí? Y con eso empiezo yo a ilustrar, a hacer bocetos, esto puede funcionar así, esto puede funcionar de tal forma, esto puede funcionar acá, Siento que a través de esa asesoría, el resultado de la imagen va a ser exclusivamente para esa persona. Ya no está haciéndose un tatuaje que sacó de una cartilla que no sabemos cuántas personas más lo tienen, que no veo nada malo en eso, solo es como una cosa de exclusividad. Esa imagen va a ser solo de esa persona. Y está contando y está siendo creada con las herramientas que me dio esa persona. ok, ¿Sí? Entonces aquí siento que el tatuaje sí puede llegar a ser algo mucho más íntimo. ok. ¿Sí? No es necesario que esté llena de tatuajes para decir, uy, estoy tatuado y luzco el tatuaje, sino es un tatuaje que nadie sabe que esa persona tiene, Ujú. que es exclusivamente para esa persona. Y ese tatuaje tiene un poder en esa persona. Ok, ¿Sí? ok. Hablando de esos tatuajes y pues sin llegar aquí a hablar de X persona en Sí. particular, yo siento que todo esto también tiene que ver con un tema de identidad, de autoestima, de tú cómo lo ves, cómo entiendes de ver tanta gente que llega a, pues al final, bueno, llegamos porque yo entro ahí, Ujú. llevo un pedazo de ti en mí, Moriré contigo. usted, Así, usted me dejó marcado en la piel. literal. Esto suena muy romántico, pero es Muy, verdad. muy. Es que todos los que estamos marcados por Camilo. Oye, sí, debe ser un montón, de montón. gente. Pero ¿cómo ves eso? ¿Cómo aparece? Porque me llama mucho la atención. Yo siento que mucha gente tiene unas búsquedas emocionales ahí en el tatuaje, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. Muchas, 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 muchas. Hay gente que quiere contar sus dolores, contar sus alegrías. Ok. Hay gente que quiere contar sus expectativas.
¿sí? Ok. Se tatúan, no, es que yo quería ser tales y no pude. Ok. Y eso lo quiero tener ahí, de alguna cosa que era parte de mí y no lo fui, algo así. Ok, ok. Y entonces tengo esto y quiero como... Y uno dice, Wow. uff, qué brutal poder diseñar en base a lo que esa persona está sintiendo. Ujú, Eso me ujú. parece mágico Divino, del claro. tatuaje, me parece maravilloso. Chicas que han perdido sus bebés, que han pasado como por este tipo de cosas, personas, hay un caso, no un caso, como hay chicas, ¿sí? Que llegan con sus cicatrices en el abdomen. Ok. Esas mujeres salen otras después del tatuaje. Es que usted viera, llegan así, hasta les da pena mostrarle a uno que es el que las va a tatuar. Ujú, Y unas ujú. cicatrices tremendas, y es que yo no me puedo poner un traje de baño, yo no Wow. puedo salir, yo no puedo estar con mi pareja, no pueden hacer muchas cosas. Y ve uno la cicatriz, analiza la forma de la cicatriz, que es importante saber cómo esas cosas direccionan una imagen, ¿sí? Claro. Uno nunca sabe, hay un término que es la pareidolia, que es como encontrar formas figurativas en las cosas, en la mancha de la baldosa, y ahí está, Ok. ese juego pasa con las cicatrices, con las estrías, con todos estos, y pueden recrear, ha pasado muchas veces, recrean dibujos muy bonitos, ¿sí? Entonces se cubre la cicatriz con ese tatuaje y esas mujeres son otras, ya cuando se ven, se les ve el cambio. Y Increíble. empiezan a ponerse lo que se querían poner y se llenan de confianza y están felices con su cuerpo y eso lo otorgó el tatuaje. Y eso me parece muy poderoso, ¿sí? Y que le pongan a uno como en manos, no, ahí están sus manos, yo quiero ser otra. Claro, Y uno, uy, claro. madre, pues le hacemos y uno ahí lo deja todo. ¿Sí? En ese tipo de tatuajes, porque hay que ser honestos, hay tatuajes que uno realmente asume como un trabajo y hay otros que yo asumo como un proyecto para mi portafolio o simplemente lo asumo como para que esa persona se vaya feliz, sea que a mí me guste o no, Ok. ¿sí? Pero yo lo hago con toda, con toda. Buenísimo. Sí, entonces es muy bacán. Claro, es que me pongo a pensar pues, en mi profesión y escucho uno mucho eso, ¿no? Es que no tengo intimidad con mi pareja por X cosa, eh, qué sé yo, las historias de vida que muchos decimos, haga una carta, tal. Sí, Yo tengo pacientes, claro, yo estoy tatuado y la referencia siempre es, no, me gustaría tatuarme sí, esto que estoy viviendo, esto que sí, está pasando. Y es como dejar esa huella, ¿no? La huella en la piel de esta es la historia que vivimos, ¿no? Que ujú, finalmente tiene todo el sentido con la vida real, pues porque sí, nuestras cicatrices es la vida la misma, vida ¿sí? misma, Y sí, un tatuaje creo que termina siendo eso y por eso me llama mucho la atención preguntarte cómo funciona eso sí. para la gente, cómo entran, cómo se van. No, el tatuaje tiene el poder que uno le quiera dar, ¿sabes? Porque Dale, pues dale, pongo otro ejemplo, el tatuaje reconcilia posturas frente a él mismo, ¿no? hágale. Me Entonces han gusta eso. llegado pelados, Ujú. no, es que yo quiero tatuarme, pero mi papá no me deja, pero que tatúese con su papá, véndale la idea. Háblele como desde lo que usted quiere, o sea, siento que un tatuaje para muchas, la Wow. gran mayoría de las personas, es una decisión importante en sus vidas, Sí, sí, ¿sí? sí. Entonces, para poder manifestar esa decisión, hay que abrirse. Y hay que abrirse del honesto, yo quiero esto, papá, mamás, cuando son pelados menores de edad. Ujú. ¿Y qué pasa? Que hay muchos papás, muchísimos, que se abren y voy y me tatúo con mi hijo. Y yo he tatuado a los dos pelados con sus dos papás. Y tienen los cuatro el mismo tatuaje. Y ese núcleo cambia desde que llegan hasta cuando salen. Claro. ¿Sabe? Como que llegan los cuatro y como que el papá todavía no está convencido y como que pero ve su hijo tatuado y el entusiasmo que tiene. Normalmente siempre son las mamás las que se ven primero. Entonces ya después, y cuando ese señor se va con el tatuaje y ven que lo tienen los cuatro y como que hay otra cosa Claro, genera girando en ellos. identidad, Sí, ¿sabes? totalmente, Brutal. totalmente. Cuando llegan estas personas con estas historias, uno dice, uy, mira el poder que tiene un tatuaje. No, es ¿Sí? que reconcilia todo, Transforma. claro, transforma. Oye, me encanta esta conversación que estamos teniendo. Me metí por el lado del tatuaje, nada que hacer. Yo te Sí. dije que esto nos iba a llevar a cualquier lado. Súper, ¿no? Me Súper. encanta. Camilo, yo, digamos que pues he venido siguiendo tu trabajo ya hace un par de años atrás. He tenido la fortuna de tatuarme un par de cosas contigo, poquitas. Eh, ¿Cuál es tu estilo? ¿Cuál es la forma? Porque tu tatuaje es diferente. O sea, yo veo tus redes sociales y son un montón de bichos, son un montón de cosas. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es esa identidad y por qué aparece ese gusto? Bueno, primero yo no me siento encasillado en un estilo. Ok. Cuando yo empecé a tatuar con realismo color, Ujú, hice realismo sombras, intenté hacer unas cosas de oriental. En la ilustración sí me ujú. manejo mucho oriental, ahorita estoy estudiando mucho eso, pero en el tatuaje no, es algo que va a pasar más adelante, es una cosa que admiro un montón. Pero no me siento encasillado dentro de estas cosas. De ahí la importancia
del estudio de las artes. Sí, a mí la academia me encaminó, me dio una visión, estuve en desacuerdo con muchas cosas de la academia, pero me dio un plus, me dio como, conózcase, indáguese, escudriñese a ver qué saca Camilo, ¿sí? Entonces ahí empezó también otro proceso que yo no lo tengo anclado al tatuaje, para nada, sino en el dibujo, ya en las artes como tal. Y ahí entonces yo empiezo a dibujar, empiezo como a sentirme en un letargo profesional. Estoy dormido, me siento como estancado. ¿Sí? Dibujo un montón, dibujo las mismas cosas, los mismos referentes, estoy usando lenguajes que mis propios compañeros están usando. Entonces, por decirlo de una buena forma, me sentía reciclando imágenes. ¿Sí? Y yo no quería eso. Entonces es como ese proceso de desaprender. Entonces yo ya no voy a dibujar de lo que me gusta dibujar ni como dibujo, entonces yo voy a empezar a dibujar por dibujar, porque se me da la gana, sin la pretensión de que le guste a alguien y sin la pretensión de que me quede bonito. Solo quiero dibujar y ver qué sale. Entonces empecé a coger el cuerpo humano. A mí me gusta mucho la entomología, que es la ciencia que estudia los insectos. Entonces empecé a coger como estos elementos de los insectos y a hibridarlos con el cuerpo humano. Y empezar a dibujar, y un dibujo lo lleva a otro y a otro y a otro hasta que eso empieza a tomar una identidad. Ya mis referentes no eran otros artistas. ¿Sí? La mejor referencia que tenemos es nuestra realidad, nuestro entorno. Todos los elementos que están a nuestro alrededor pueden ser motivo de una inspiración, de un diseño brutal. Todo, cualquier cosa, este micrófono, este vaso, este aparatico que no sé cómo se llama, todo eso nos puede llevar a otra imagen. ¿Qué pasa si este pocillo tiene senos? ¿Por qué no? Era plantearme esa pregunta, ¿por qué no? ¿Qué pasa si a esos senos les pongo bigote? ¿Por qué no? ¿Qué pasa si tiene patas? ¿Por qué no? No importaba si la imagen llegaba a ser bizarra, agredir un poco a otros, a gustarle a otros. Tampoco eran mis intenciones, pero empezaba a ver respuestas diferentes a cuando dibujaba lo que cotidianamente venía dibujando. Ay, qué lindo muñeco. Ay, qué lindo. Uy, ¿qué es eso? Ya había como una incomodidad desde el libro, entonces eso me parecía bien. Sí, como que bueno, lo sacó siempre como de estar viendo siempre lo mismo y empezar ya como a ver las posibilidades que se generan a través del híbrido, que es como yo lo veo. Eso me dio una forma, una identidad, siento yo, una identidad gráfica que empecé a desarrollar, después metí el color, después pulí más el dibujo y eso empezó a tomar otra forma. Todo en el dibujo, todo dentro de la academia, en el papel, en la pintura, todo eso ahí empezó. Y pues de la mano yo llevaba el tatuaje, ¿sí? Y en el tatuaje me estaba pasando exactamente lo mismo. Yo estaba haciendo realismo color, estaba haciendo que estaba muy bien, o sea, mi trabajo está súper bien. Pero dentro de Camilo quería un poquito otra cosa, ¿sí? ¿Qué pasa si me meto esto? Entonces salió un diseño y ese diseño lo hice en una convención. Era el primer dibujo que pasaba a un tatuaje. Y ahí me volví a dar cuenta de que toda imagen puede tatuarse, ¿sí? Ahí es que encontrar la forma de resolver ciertas cosas que a nivel de tatuaje pueden llegar a confrontar un poquito lo que pasa en el papel, ¿sí? Pero eso puede solucionarse. Hay que estudiar. No hay otra forma. Hay que leer. Sí. No para saber más, sino para ignorar menos. Entonces uno está ahí como en esa vuelta, ¿no? Oye, repíteme, esa estuvo buena. ¿Qué cosa? No para saber más, sino que... Para ignorar menos. Me gusta. Ahí quedó anotada. Y entonces, todo lo que estaba dibujando, podía tatuarlo. Wow. Y a mucha gente le empezó a gustar mucho los dibujos y querían tatuárselos. Entonces, mandémonos por ahí. ¿Sí? Yo quería soltar las referencias que tenía. Admiro un montón las referencias que aún tengo, o sea, son mis cimientos, pero también se vale darnos la oportunidad de que como individuos podemos aportar un poquito más a lo que sea que hagamos. De acuerdo. Sí. Mira que eso yo lo relaciono mucho con a mí me preguntan cuando hablo de estos temas de emprendimiento y demás, y es cuál es el valor agregado, cuál es la marca personal. Yo le digo a la gente siempre, primero haga lo que hace todo el mundo y hágalo bien. Esa es su primera marca personal, ¿sí? Pues porque la gente quiere hacer cosas extraordinarias, pero no hace la tarea. ¿Sí? Los restaurantes. Fuerte. ¿Sí? O sea, sí. Es que, ¿qué hacemos diferente? Salude. Atienda bien a su cliente. ¿Sí? Esas cosas. Que uno dice, eso son es lo esencial. mínimo. Ahora sí, ya cuando usted haya hecho lo que todo el mundo hace,
ahí aparece eso que tú dices, y es, yo soy bueno en esto, yo ya organicé esto, ya entendí este referente, ya vi cómo funcionaba esto, ahora sí puedo decir que esta es mi marca personal. Este es el pedacito, y tampoco es que no digas que estoy haciendo 10.000 No, vainas, o para sea, nada, ese para nada. pedacito, pero ya hice el resto, que creo que es un poco lo que la gente tendría que entender, tendría, ¿no? Me Sí, gustaría que, que estaría muy sí, bueno que que podría entendiera. pasar que se dieran cuenta que a veces, en serio, lo mejor que puede pasar es que usted haga lo que todo el mundo hace. Hágalo bien. Ponga en práctica todo lo que hace todo el mundo. Y ya cuando usted tenga eso, ahí podría dar usted el paso adelante. Creo yo, ¿no? Digo yo, digo Un yo. plus. Sí, 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 Desde no. ahí, un poco, Cami, pues el podcast del día habla de esos días que nos cambiaron la vida. ¿Cuáles son esos días que cambian la vida de Camilo Tavera? Déjanos saber un poquito más de ti, de tu Bueno, yo historia, creo de... que hay muchos días, como Ajá. todos tenemos, yo estoy seguro que todos tenemos muchos días que nos pueden cambiar la vida. En cuanto al tatuaje, En en cuanto a cuanto a la la vida. vida, sí, 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 Listo. de esas historias Sí, que... porque hay 2 días. Ah, sí, sí. Digamos, hay un día o unos días, un momento en la vida donde Ujú. sí se partió definitivamente en dos. Puedo hablar de un antes y un después de la peritonitis, Ok, curiosamente, ¿sí? ok, la enfermedad, La ¿por qué? enfermedad. Porque ahí es donde uno realmente tiene que darse cuenta de lo frágil que uno es, Ujú. ¿sí? De que el cuerpo tiene un tiempo de uso y pues eso creo que de alguna manera limita nuestras posibilidades, Ok, ¿cierto? ok, Y, y que nos coja la vejez, hasta ahora comprendiéndolo me parecía fuerte, ok, ¿sí? Como que estando allá en la cama sin sentir las piernas con el estómago abierto, como que uno decía, puta, me ok. puedo morir ya, ¿sí? Porque eso fue lo que eligieron los doctores de mis papás. Ve, momento, vamos a organizar esto. Bueno, entonces le cuento, A mí me contrataron aquí para, entonces le cuento esa para que me historia. cuente la historia. ¿Cómo fue? ¿Qué Bueno, pasó? bueno, entonces, a mí me gustaba el trago. La gente diciendo, pues le dio peritonitis. Pues le dio peritonitis. Bueno, esa cosa me dio por alcohol, Ok. ¿sí? Por alcohol. Yo estaba, Mucho gusto, ¿no? sí, Se tomaba alguito, ¿no? sí, sí, era como, pues yo tenía como 21, 22 Ok. años, sí, hasta ahora estaba como arrancando Ujú, a, ujú. a tatuar. Por eso también siento que el tatuaje ahí entró en un momento clave de mi vida, Ok. ¿sí? Y claro, pues llegó esta enfermedad, llegó ta. Ahí me di cuenta de lo vulnerable, de lo frágil, de que esta vida solo es una, de que sí es mi deseo hacer algo con ella, quiero darle contenido a mi vida y ese contenido para mí era más claro, el dibujo. Ok. Ese es el contenido, entonces, ¿bajo qué formatos voy a dibujar? ¿Sí? Y tengo que tomar esta decisión ya porque tengo que salir de este hospital. Ok. Y voy a salir como puta, con todos los poderes. Ok. Sí, ya venía de un tiempo de borracheras, como depresiones, de esas cosas donde, esos momentos de la vida donde uno no arranca, donde uno no sabe para dónde ir. Ujú. Entonces me dediqué a tomar y la tomata me dijo para dónde tenía que ir. Sí, como que me la pan. Y ese día cambió. Ese día, cuando salí del hospital, me acuerdo, me corté el cabello, dejé de escuchar metal, escuchaba mucho metal. Entonces también siento que, bueno, así suena un poco hippie, energéticamente esas cosas restan. Ok. ¿Sí? No digo que eso, pero yo sí sentía que, por ejemplo, el metal como que me ponía más down, me ponía más bajo, me ponía pronto un poco más agresivo. Ok. No siempre pensaba con claridad, ¿sí? Entonces, estas cosas como que, bueno, si lo dejo a un lado, mi mente empieza a funcionar también distinto y empiezo uno a comprenderlo y a tomar como estas decisiones sobre qué, sobre el dibujo, sobre el tatuaje, sobre mi vida. Quiero hacer esto y me voy a dedicar netamente a esto. Ok. Y ese día se transformó y estaba el tatuaje ahí presente. O sea, yo salí y vi el tatuaje esperándome. ¿Sí? Como que, Ok. ay, qué chiva que salió vivo. Lo estaba esperando. Ok. Entonces salir y como que abrazar esa oportunidad. Me gusta eso. Bien, ese es uno. Dijiste que habían dos. Sí, el otro ya es con el tatuaje. Ok. ¿Sí? Que también fue el día que decidí que mis dibujos fueran tatuajes. Ok. Ese día fue muy importante, porque se dio en una convención, ese primer tatuaje que le cuento que salió esa imagen de un dibujo, eso se dio también por un conflicto con un amigo, Ok. y pues hubo como una ruptura muy hostil por parte de él, ¿sí? Donde yo me sentí como vulnerado, como atentado, y yo, me dijo cosas del tatuaje que yo estaba haciendo, cosas que ¿sí? El ego, el ego. Sí, totalmente, El claro. orgullo, la Claro, vanidad. me dio donde eras. Me dio donde era. Y claro, y en ese momento también de rabia, yo dije, no, pues, o sea que a mí me vale huevo, yo no voy a hacer acá tatuar, yo voy a tatuar lo que quiero dibujar. ¿Sí? Le guste o no a la gente, le quiero no me importó nada, yo solo quería
tatuar lo que estaba dibujando. Ok. Y eso lo presenté en una convención, en esa convención tuve la oportunidad de ganarme un premio, de adquirir más clientes, y ahí empezó realmente a despegar mi carrera como tatuador. Ok. Cuando ya empecé, en esa convención, donde vi que ese estilo de dibujo podía funcionar como tatuaje, empecé a viajar por el país, de convención en convención en convención, y dio la fortuna de que en cada convención me llevaba el primero, el mejor del evento, entonces, uy, este man, mire lo que hace, y ahí cambió todo. Ok. Y ahí cambió todo, y el tatuaje para mí ya era otra cosa. Ya no era sacar una plantilla, ya no era sacar una copia, sino ya era como un diálogo mucho más abierto, ya sentía totalmente la libertad de que podía dibujar con las ideas de esa persona. Y ahí para mí el tatuaje cambió. Bien. Cami, hay una pregunta que tengo la fortuna de hacerle a varios invitados porque pues me hablan un poco de estos momentos que cambian la vida que se relaciona con el éxito. Pues conociendo tu carrera, un tipo que lo han invitado a todos los programas de realities y no ha aceptado, Uy, ojalá. y no ha aceptado, que lo invitan como jurado, que pues que uno creería que eso es encontrar el éxito. ¿Tú cómo entiendes esa palabra? ¿Cómo lo percibes en tu profesión, en lo que tú haces en la vida? Bueno, eso es un concepto que la vida misma le va moldeando a uno, Ujú. ¿sí? Inicialmente uno creía que el éxito era simplemente como, no sé, la estabilidad económica, Ok. ¿sí? Sí, esas cosas, ¿sabe? Como que estaba muy puesto ahí. Después uno se da cuenta que el éxito es como una recopilación de muchas cosas. De que funcione bien la vida laboral, de que haya salud, de que hayan buenas relaciones personales, de que yo esté feliz. Ujú. Siento que eso es el éxito. Ok. De que estas cosas estén complementando mi vida, me estén impulsando todos los días, para mí ese es el éxito. Independientemente que mi cuenta esté llena, pero que mi plato esté lleno. Ok. ¿Sí? Ok. De que mi casa esté llena. Como esas cosas que siento yo que pues dignifican mi vida. Ahí está el éxito para mí, ¿no? Lo demás es una consecuencia del esfuerzo que siento, conciencia que he hecho. Es como el fruto de haberme sentado horas a dibujar, de leer, de estudiar un poquito, de llegar a una conclusión y que esa conclusión me hubiera gustado. Ok. Y ahí empezó también como ese, digámoslo, entre comillas, ese éxito dentro de mi profesión. Ok. Y eso pues me abrió las puertas a muchas cosas, ¿no? También me permite viajar, ¿sí? Casi que a cualquier lugar del mundo que uno pueda, donde esté el tatuaje en furor, pues allá puede llegar uno. Le permite a uno ser quien quiera ser, verme como me quiera ver, sin prejuicios, sin tapujos, sin muros que me estén diciendo no puede, ¿sí? Ok. Entonces, todo eso creo que es parte del éxito, ¿sí? Me siento feliz con la persona que soy, como me estoy descubriendo todos los días, con Ujú. todas las cosas que pasan. Creo que ahí está, en eso. Ok, buenísimo. Si lo estoy entendiendo, para ti un poco el éxito tiene que ver con el proceso más no con el Con el resultado, ¿sí o resultado, no? Es sí, de sí, cómo te totalmente. disfrutas la vida en ese caminar hacia el Sí. éxito. Buenísimo, me encanta eso. Camilo, para ir cerrando, has hablado varias veces de la familia, de lo importante que es tu familia y me gustaría preguntarte cómo ¿cómo cambia el concepto, por ejemplo, para tus sobrinos, para la gente que viene detrás tuyo, tener un familiar que se dedica al tatuaje, que se dedica al arte, que se dedica a todas estas cosas? ¿Hay un cambio real en las familias, en ese paradigma, en tus tíos, en todo ese grupo que dice ahí como, uy, si este man ahora tatuador y cómo le digo yo a mi hijo que no se tatúe si es que el primo es tatuador o qué sé yo? Sí ha habido como un antes y un después de las cosas que han pasado dentro de mi carrera, digamos, poniéndolo ahí, ¿no? Ujú. Entonces, pues antes, ay, el primo marihuanero, ay, el primo yo no sé qué, ay, va este chino, no, el hijo de Luis se descarrió, Ok, esas cosas, ¿no? ok. Cuando ven que uno ha podido estudiar, que ha podido viajar, que ha podido hacer, que uno se dirige a ellos con respeto, que no es como esa persona que sugieren los tatuajes. Que su paradigma Sí, dice, claro. sí, no es eso. Entonces, y se dan cuenta que se puede vivir del arte, ¿sí? Que les rompe esa idea que tenían totalmente de que yo me iba a sentar a hacer dibujos en un andén por 1.000 pesos, que es lo que tenían en la cabeza, Ujú, ujú. ¿sí? Entonces creo que sí ha pasado, digamos, con unas primas que son como mi mamá y esas cosas así, primos segundos que dicen, ay mamá, pero vea, si lo ponen no como Claro. ejemplo, uno se siente hasta embalado a veces. Mire a Camilo y usted, Sí, no, 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 ¿por yo qué no. no? Y llega uno así que con todo esto, porque es exótico, a veces también para ellos, y Claro, uno, no, mira, este chico cómo cambió. Pero también hay una calidad humana, claro. ¿sí? Y hay un progreso en sus actividades, ¿sí?
Y no es una persona ni que esté en vicia, ni que pues no está llevado de la... Sí, marica, mira lo que está haciendo. Creo que hay una oportunidad y que a la final siempre uno termina hablando como de cosas de perseverar, de que persiga sus sueños, de que luche por lo que quiere, porque es ahí donde se va a forjar ese camino, ¿no? Okay, sí, como que vale la pena. Realmente cada día toma como más sentido de que esta vida solo es una. Okay. ¿Sí? Y que hay que usarla para ser feliz. Para sollarnos ese camino. En mi caso, pues llegó el tatuaje y eso me hace sumamente feliz. Está el dibujo y me hace feliz. Se van mis clientes contentos, eso me hace muy feliz, ¿sí? Okay. Y se puede crear una vida digna, bella, a través de cosas que supuestamente están mal para la sociedad. Claro, y ¿sí? es que... Y hay que replantear como eso también. Las personas que todavía tienen como ese prejuicio, hay que entender que ya no estamos en un tiempo para eso. De acuerdo. ¿Sí? Que también hay que entender que a veces es mucho mejor, ¿sí? Tener el cuerpo lleno de tatuajes y no la mente llena de prejuicios. ¿Sí? Como que esas cosas, eso es lo que alguna vez se lo dije hacia mi papá. Y nos quedó resonando como a los dos. Y me llené de tatuajes y nos liberamos de prejuicios. Okay. ¿Sí? También le sirvió de pronto a mi papá como darse cuenta de que más allá de mis tatuajes o de cómo me vea, él hizo un buen trabajo como papá. Brutal, ¿sí? Eso. Entonces como que más allá de esto es el humano que ellos ayudaron a construir, que nosotros desde nuestro oficio podemos ayudar a construir. Uno nunca sabe qué está diciendo que a alguien le puede resonar. De acuerdo, de ¿sí? acuerdo. Y esas palabras pueden venir debajo de cualquier piel. Estoy yo aquí viendo un podcast, o sea, esto es grave. Me quedé viendo la entrevista. Sí. Es que pues me quedo escuchándote y me resuenan muchas cosas porque creo que ahí es donde está el truco, ¿no? Es pensar en cómo persigues tus sueños en un tema como el tuyo, que es tan estigmatizado, tan complejo. Has dicho un montón de frases buenísimas asociadas a un estilo de vida que yo sé, pues ahí sí tengo la fortuna de conocerte, que no es carreta, ¿sí? No es el decir por decir para que suene bonito, sino que sé que es parte de la forma en que tú entiendes el mundo. Y cuando tú dices, puedo tener la piel llena de tatuajes, pero el cerebro libre de prejuicios, wow, o sea, creo que esa debe ser la tarea, ¿sí? Es como rompemos nuestros paradigmas para entender que esto es un empaque, ¿sí? Un empaque. Y que del empaque no se habla. Veamos cuál es el contenido que tiene ese ser humano, que incluso hablamos de la obesidad, de la persona que es delgada, del que piensa diferente, cómo lo encasillamos en ese empaque y como que eso es lo que nos da un norte de cómo debemos tratar a ese ser humano y se nos olvida lo importante. Y es como rompemos todas nuestras barreras porque hay un ser humano que se esfuerza, que trabaja 10 veces más de lo que yo podría trabajar, que sacrifica su espalda para poder que tú te vayas con un tatuaje feliz a reconciliarte con tu cuerpo, que al final es la tarea que nos corresponde, ¿no? El brindarle a ese otro ser humano algo de calidad de vida, ¿no? Que sí. Es todo lo que tú nos has hablado. Sí. Y que de esa manera rompemos un paradigma complejísimo. Y estamos aquí, ¿de qué hablamos? ¿De lo que ves o de lo que yo tengo en mi cabeza? Trátame desde ahí. Sí, ¿sí? Y me encanta eso como lo mencionas, Camilo, chévere. Gracias por compartir esos espacios de tu vida. Cami, ¿qué nos falta hacer? ¿Qué sería eso con lo que tú dirías, no me quiero arrepentir de no haberlo hecho? Que esas preguntas de David, sí. No, geniales. Algo que me falte por hacer que aún no he hecho. Y que no quisieras que la vida se te fuera en eso que tú has dicho de hacer que valga la pena, que tú digas, oye, esto lo tengo ahí como un capítulo pendiente en mi vida, que no me puedo ir sin que se haya logrado, que no me quiero decir, si yo hubiera hecho. Tocar un instrumento. Anda. Sí. Buenísimo. Sí. Por aquí tenemos detrás de cámaras tenemos quien te enseña. Sí, ahorita estábamos hablando con Cristian, sí, me suena mucho la guitarra y creo que pues alguna vez tuve un acercamiento con ese instrumento, me pareció muy bello y siempre me apasionó como el violonchelo. Pero pues he hablado así con muchos chelistas y ¿usted qué va a meter a tocar esto a los 30 años? Pues de pronto hay como para sacar un temita y eso, pero pues sí me han hablado de la complejidad de ese instrumento, entonces pues si yo voy a entrar a tocar un instrumento también es como para disfrutar de o sea, para darle como un poquito más de cosas a la... Conociéndote 10 años después. Es que nada, que logro sacar algo nuevo. Sí. Es
que voy a Sí, como construir un eso. violonchelo a mi manera. Sí, así, un escarabajo bien grande. Sí, 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 sí. Ok, bueno, Cami, pues nada, realmente agradecerte por este tiempo. Creo que nos has dejado unas lecciones gigantes de vida. Muchas gracias, David. Aprendo un montón de ti, agradezco encontrarme en el camino con seres humanos bonitos como tú. Chévere, porque en serio que tú sí que rompes paradigmas. He tenido el chance de tener miles de conversaciones contigo y es eso, sí es encontrar ese ser humano detrás del empaque que siempre me descresta la cabeza. Y pues nada, agradecerte por hacer parte del podcast del día. No, David, de verdad que el agradecimiento es mío. De verdad que estas conversaciones siempre son muy, muy productivas y estas preguntas que usted hace a veces como que se las lleva a uno y termina uno encontrando cosas más relevantes con esa pregunta, ¿no? Más allá de la respuesta inmediata que puede darse, me llevo un montón también de esta conversación y pues nada, y gracias, usted sabe que siempre la buena, por darles prueba que tatúo, estamos en esa de rato. Es que yo Pero, tatuado. sí. Bueno, para que empiece, sobre Sí, todo. carreta. Sí, sí, sí. Sí, estoy Y en no, deuda, estoy en deuda. Me falta media espalda, pero ya lo estoy ya, eso lo pensando. hacemos. Sí, sí, sí. Cami, ¿dónde te encontramos? Redes sociales, déjanos Bueno, saber para pedir citas y demás. Cuéntanos dónde te encontramos. realmente muevo todo por Instagram nomás. Tengo dos perfiles, uno que es solo para tatuajes y el otro que es solo para ilustración y pintura. Ok, El de tatuajes me pueden encontrar como Camilo Tatú-art. ok, Y en el otro es invertebrado-art. ok. Ahí es el de ilustración y pintura y todo eso. Listo, súper. Igual ahí los ponemos. Los que nos están escuchando vayan a ver el video que ahí aparecen para que conozcan a Camilo, le pongan cara a este invitado. Camilo Tavera, gracias por haber estado David, en estos a usted, mi micrófonos. hermano, muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Gracias.